Hola, buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida al segundo día del IoT Forum 2023. Es la segunda oportunidad del segundo año donde podemos organizar este evento. Espero que sea del agrado e interés de todos. Ayer tuvimos un día muy rico en contenidos y compartir de experiencias y hoy tenemos una agenda también muy nutrida, donde veremos temas de salud, temas de privacidad y gobernanza de Internet y de inteligencia artificial, temas de cifrado de datos y de ciberseguridad. Así que sin más, la dejo con una de las cofundadoras de este grupo, que es IoT CyberSec Black, con Eunice Pérez, quien nos va a dirigir unas palabras desde México. Eunice. Muchas gracias, Oscar. ¿Me escuchan? Se te escucha Bueno, perfectamente. pues buenos días a todos. Bienvenidos en este segundo día del foro IoT CyberSec LAC Forum 2023. Esta es nuestra segunda edición y en este segundo día tenemos el honor de tener con nosotros como primer tema principal a abordar a Amado Espinosa. Él es mexicano, director de Medicist. Y el tema principal a abordar es el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones prácticamente en el servicio de salud. Y bueno, antes de darle la palabra, bienvenido, Amado, es un gusto que estés con nosotros y espero que todos los que nos están viendo y te van a escuchar por medio de YouTube puedan hacer todas las preguntas y dudas que tengan con respecto a este tema y con todo gusto te las estaremos pasando para que vayas respondiendo. Voy a leer una pequeña bio de Amado. Es un respetado experto en el campo de la informática médica, con antecedentes académicos institucionales y empresariales, médico cirujano con especialidad en anestesiología, maestría en administración y maestría en sistemas computacionales en México, y el doctorado en Alemania, junto con la especialidad en informática médica. Es presidente fundador de la Asociación Mexicana de IM y de la Asociación Internacional de Informática Médica para América Latina y el Caribe. Organizador también de programas de capacitación para profesionales de la salud en el continente. Fundador de la empresa Medicist SADCB, dedicada a la investigación, desarrollo e implementación de sistemas de información para el sector salud. En expediente clínico electrónico, sistemas de información hospitalaria, soluciones de telemedicina, que es LA. Es presidente también, fundador de la empresa Vital Advance, dedicada a la investigación e innovación de dispositivos médicos, con desarrollos propios de módulos para el telemonitoreo, teleconsulta y autocuidado de la salud. Asesor técnico del Comité de Salud Digital de AMITI y Coparmex, miembro de la Academia Internacional de Informática para las Ciencias de la Salud y representante del sector privado latinoamericano en el Grupo Asesor del Foro Mundial de Gobernanza de Internet de la Organización de las Naciones Unidas. Bienvenido, Amado. El micrófono es todo tuyo y pues te cedemos la palabra. Pues muy buen día a todas, a todos. Muchas gracias al comité organizador por hacer el favor de extender esta invitación. El día de hoy pues vamos a compartir con ustedes las experiencias que hemos desarrollado aquí en México en el ámbito del uso de la tecnología en el sector salud. Y por otro lado, vamos a abordar pues cuál es el panorama que vemos hacia adelante de lo que puede ser el uso de estas tecnologías.
Entonces, el título de la ponencia es La salud que vendrá y bueno, pues como un reto a toda la audiencia es si no es que ya viene, ¿verdad? La organización de la ponencia va a ser a través de dar algunas definiciones, revisar algunas aplicaciones del IoT en el sector salud y por otro lado ver algunos requisitos para la implementación. La salud como tal, desde la definición de la Organización Mundial de la Salud de 1948, la conocemos como el estado de completo el equilibrio psicosocial de la persona. Hoy en día, realmente la salud como tal, pues no se entiende si no es a través de considerar que es un estado de completo autocuidado de la salud física, mental y social. Las personas no pueden sentirse bien si no tienen un adecuado autocuidado de la salud, es decir, que estén centrados ellos en los cuidados que puedan tener del manejo de todas sus variables de salud y que puedan ellos pues participar o ser responsables en el manejo de la misma. Tomando en consideración que más del 40% del gasto público en el sector salud pues está destinado al manejo de las enfermedades crónico-degenerativas, mismas que pues todos sabemos son una situación endémica actualmente. Algunas definiciones que nos pueden ser útiles para entender este contexto del Internet de las cosas en el cuidado de la salud, es que, bueno, pues hay conceptualmente tres capas que son, por un lado, la física, digamos, de la recepción de toda la información biológica, fisiológica que pueda venir del paciente, desde dispositivos externos hasta dispositivos implantados. Una segunda capa que corresponde a la posibilidad de poder transmitir todos esos datos que emanan de estos sensores y poderlos, después de un adecuado filtraje de los mismos, poderlos mandar a un registro electrónico de la persona, de todos sus datos de salud. Y por último, pues una de aplicación en donde, bueno, todos hemos visto hoy en día las aplicaciones que tienen los llamados wearables, la parte de las cartillas electrónicas de salud, las cartillas de manejo epidemiológico, sobre todo ahora que salimos de esta etapa de la pandemia. Y bueno, esta capa, pues hoy en día se ha enriquecido con el uso de la inteligencia artificial, en donde estos mismos sensores que pueden mandar estas señales se convierten finalmente en datos que modelos de machine learning pueden ayudarnos a procesar de manera ubicua y de manera más adecuada. Entre los usos del IoT comercialmente más conocidos están, pues como decíamos, toda esta infraestructura de conectividad que debe de existir para que esto sea una realidad. Están los biomarcadores que de alguna manera pueden bueno, ya en varios de los avances tecnológicos ya podemos estar monitoreando algunos tipos de células dentro del organismo. Tenemos también el monitoreo periódico de ciertas mediciones fisiológicas, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria, etcétera. El manejo de datos para la investigación y el análisis, en donde pues efectivamente el hecho de poder estar contando con esta red corporal nos va a permitir, bueno, corporal y como vamos a ver a luz externa, poder estar haciendo el acopio de toda la información que en un momento dado nos puede ser útil para poder estar evaluando lo que hoy en día se llaman los determinantes sociales de la salud.
y a través de ello pues, poder hacer conclusiones no solamente del estado de salud de la persona, sino de la comunidad en general. Por otro lado, la parte de la integración de algunas herramientas de ciberseguridad, el manejo de sensores fisiológicos, ya sea en un sitio fijo o portátiles que el paciente pueda estar portando de manera permanente, algunos dispositivos para el tratamiento automático como las bombas de insulina para los pacientes con diabetes tipo 1 y algunos otros dispositivos para hacer investigación básica dentro del sector. Otra de las definiciones importantes a integrar aquí es, una vez que recolectamos estos datos, que pueden llegar a ser muchos, ¿cómo es que los manejamos? ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Bueno, básicamente lo que hacemos es que este ecosistema del Internet de las cosas médicas nos lleva a que los podamos almacenar en un repositorio. Hoy en día se maneja lo que se llama el minimum data set de datos clínicos, que es importante poder tener recuperados en un repositorio central, poder hacer un análisis inteligente de los mismos, es decir, cómo podemos anticipar a las condiciones crónicas de salud, cómo podemos anticipar a las necesidades de salud que puede llegar a tener el paciente y cómo podemos con esto facilitar el proceso de toma de decisiones, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado. Por otro lado, bueno, ¿de qué manera podemos manejar el monitoreo remoto, empoderar a las personas para este autocuidado de la salud y, bueno, incentivar, por supuesto, a través de datos filtrados, curados, el poder manejar lo que se llama tendencias poblacionales para poder hacer un estudio de salud poblacional que finalmente pues, nos permita hacer un uso más eficiente del análisis de grandes datos y de la inteligencia artificial como tal. Y por último, bueno, pues cómo podemos con todo esto transformar el modelo de prestación de la atención médica tradicional que depende de una clínica, de un médico, de una cita, a una atención continua, autogestionada, seguida a través de guías internacionales de autocuidado de la salud, que finalmente pues, nos permitan efectivamente cambiar el esquema del sistema de salud como hoy en día lo conocemos. De las aplicaciones que hoy en día pues más fácilmente nosotros podemos conocer, pues a través de toda la gran cantidad de sensores que hay, no solamente en las, digamos, innovaciones de la industria automotriz o de la industria de manufactura o de la industria espacial, etcétera, sino también en lo que respecta a la industria de salud. Bueno, pues hemos pasado ya por varias etapas que van desde lo que anteriormente se llamaba como e-salud, ahora se empieza a llamar salud móvil por el uso de los teléfonos celulares, cómo se puede apoyar una vida asistida en ambientes críticos. Por otro lado, de qué manera podemos utilizar dispositivos semánticos, es decir, todos estas herramientas que nos ofrece tanto Alexa como Siri, como todos estos bots que nos permiten estar interactuando con estos sensores, bueno, pues de qué manera efectivamente los podemos integrar a estas plataformas. Por otro lado, bueno, de qué manera podemos tener una gestión de condición única, es decir, como pacientes individuales y por otro lado como clusters, de tal manera que pues podamos trabajar con grupos de pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, etcétera, o manejarlos incluso como comunidades. Por otro lado, también, pues el poder rastrear y monitorar el progreso de la salud de manera remota, es decir, en los lugares de trabajo, en comunidades con difícil acceso, en actividades de gente que está, pues, por su propia naturaleza, trabajando en plataformas remotas, etcétera.
Por otro lado, bueno, también facilitar las anomalías, identificación rápida de síntomas y diagnósticos clínicos, ofrecer una intervención temprana, mejorar el cumplimiento de las prescripciones, básicamente esto por el hecho de que a través de los sensores viendo aspectos como la adherencia al tratamiento y algunas otras ventajas. Se puede también mejorar el uso de los recursos de salud, es decir, a través de poder detectar a tiempo qué tipo de instalaciones son las que más se usan y cómo es que podemos anticiparnos a la demanda como tal. Tenemos una pregunta en el chat, una disculpa que te interrumpa, Amado. ¿Será que te la Sí, pueda realizar? sí. Bien. Pregunta Juan Medina, ¿de qué son los datos? Es decir, el registro de historial clínico de una persona en estos dispositivos de IoT. ¿O a quién le pertenecen? Es una pregunta interesante porque, bueno, ahí lo tenemos que abrir en dos líneas de trabajo. Una, los sensores directamente. Los sensores directamente. Hoy en día se discute mucho si los proveedores de estos sensores como Samsung, Apple, Fitbit, Wellness, etcétera, si finalmente todos este tipo de sensores tienen capacidad, bueno, y esos sensores, claro, los podemos incluso extrapolar a equipos de imagenología, de anatomía patológica, de laboratorio, etcétera. Entonces, todos estos dispositivos tienen la capacidad de almacenar esos datos per se. Es decir, en el momento en el que alguien conecta su reloj inteligente, está aceptando una licencia de software que le dice que pues, los datos van a ser almacenados en la base central de la empresa y la empresa se compromete a hacer el uso adecuado de los mismos. Entonces, como estas empresas normalmente tienen esos datos en servidores que no están en países de origen, concretamente en el caso de México, Apple no tiene servidores en México, entonces no entra la legislación que sí, por otro lado, existe para los fabricantes de expedientes clínicos electrónicos. Entonces, un expediente clínico electrónico en cada país está reglamentado por la Ley General de Protección de Datos Personales, que a su vez atiende a los principios de la Carta de la Carta Internacional de Derechos Humanos de la ONU, en donde, bueno, pues se debe cuidar la privacidad y la confidencialidad de la información de la persona. Sin embargo, repito, hoy en día está todavía en discusión de quién son estos datos. En esta gráfica lo que estamos viendo es las distintas explicaciones que tenemos de IoT hoy en día y lo que debemos imaginarnos es que todas estas aplicaciones en un momento dado para el sector salud son muy importantes. La estacionalidad en los sitios de agricultura, la disponibilidad de acceso a la energía a las fuentes de energía para poder tener acceso a internet, los medios de transporte, cómo se comportan como para que el nivel de salud mental de la persona pues, sea el adecuado, toda la parte de las ciudades inteligentes, la parte de la salud en el trabajo con las estaciones inteligentes de autocuidado de la salud en cada uno de los lugares para que el empleado mismo pueda estar registrando y monitoreando sus signos fisiológicos, la parte de la logística cuando así se requiere para poder tener acceso al e-commerce de medicamentos o a los equipos que en un momento dado se requieren, por ejemplo, en este tiempo de pandemia. Y bueno, hoy en día en la industria aeronáutica ya se logró que por lo menos se reconozca como un estándar de calidad el uso de los botiquines de botiquines de primeros auxilios equipados con este tipo de sensores que pueden transmitir a través de internet desde el avión y que pueden estar teleconsultando a un especialista en tierra. Algunas de las aplicaciones que hoy en día tenemos, como ya veníamos mencionando, consisten
básicamente en lo que se llama el análisis de grandes datos, todo lo que es el cómputo en la nube, el uso de la inteligencia artificial, como habíamos dicho, que van dirigidos hacia cómo podemos ir cambiando el paradigma que mencionábamos al principio de la prestación de los servicios de salud. Es decir, de esperar a que me enferme y que me den una cita y que me hagan el diagnóstico y que me den el tratamiento adecuado, o a tomar yo el control de mi estado de salud, como cuando me subo a un auto y veo el tablero con los indicadores para saber cómo están mis niveles de sangre, cómo están bueno, todos los parámetros que tengo que medir en sangre, los parámetros fisiológicos, que están respondiendo, por supuesto, a una serie de hábitos saludables, como es la actividad física, la nutrición, el cuidado del peso, el cuidado de la salud mental, el cuidado de la salud social, que a través de estos sensores, pues finalmente podemos captar distintos elementos, ¿no? En el rostro de la persona podemos identificar un estado de ánimo, a través de su peso podemos identificar su actividad física, a través de las cifras de hipertensión, su manejo de estrés, a través de las respuestas que nos dé a su interacción social, su estado de salud mental, etcétera. Por otro lado, bueno, lo que se viene trabajando en Europa desde hace unos 20 años es que los hospitales, que son allá el elemento central para la atención de las comunidades, tienen la obligación por ley de que por lo menos el 20%, y ahora que ya está por subir al 25%, de los servicios que presta un hospital deben de ser prestados fuera del hospital. Es decir, la tendencia es cómo reconvertimos esta tendencia de que todo el mundo acudimos a un hospital para nuestra atención a tener una atención en el lugar de trabajo, en nuestro hogar, en nuestras capacidades diferenciadas, para que a través de un modelo de monitoreo con responsables del sector salud puedan saber qué es lo que está pasando con nosotros sin necesidad de estar esperando a saturar el sistema de salud como tal. Entonces, la prevención de enfermedades es una prioridad hoy en día y la tendencia es acudir a un modelo híbrido en donde, bueno, buscamos que la atención primaria, secundaria y terciaria pueda prestarse en el lugar donde el paciente está, es decir, no tenemos que esperar a que el paciente se infarte para que finalmente vaya a parar terapia intensiva, sino que podemos estar monitoreando cuáles están siendo estas condiciones de salud, estos factores determinantes de salud, y anticiparnos a la condición del paciente. Bueno, por otro lado, el monitoreo existe en muy diversas formas. Seguramente todos hemos escuchado de los dispositivos que hoy en día están en boga. Aquí solamente mencionaré algunos de ellos. Hay hoy en día algo que se llama un Symptoms Checker, que es una revisión del estado de salud de los síntomas más frecuentes, de las enfermedades más frecuentes que epidemiológicamente más afectan a nuestro grupo social. Se elabora un chatbot con ese tipo de síntomas y se puede orientar al paciente para que a tiempo pueda acudir a que sea atendido, y a su vez el resultado de esta encuesta pues es reportada a su médico responsable. Tenemos sensores que pueden estar en el reloj. Bueno, hubo un programa, o todavía hay un programa en el sistema de veteranos en Estados Unidos que les dan una especie de collar para estar a los mayores de 70 años, para estar pendientes de si tienen algún cambio. Cuando hay un cambio brusco en la posición del sensor que traen en el collar, automáticamente se dispara una alarma. No tiene que llamar a nadie, no tiene que hacer nada. Sencillamente está ya conectado con un GPRS dentro del sensor, se emite la señal y la persona es atendida de manera casi inmediata. El monitoreo del sueño se ha vuelto hoy en día algo muy importante. Lo que se llama apnea del sueño es un padecimiento que está cobrando cada vez más actualidad, y por el mismo proceso de sedentarismo de la sociedad. Y bueno, se está trabajando últimamente mucho en tener sensores
que estén cuidado de todo esto. El diagnóstico oportuno y tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas asistidas por estas guías que les decía de autocuidado de la salud que están reconocidas de manera internacional y que a través de modelos sencillos de inteligencia artificial podemos personalizarlas y podemos lograr que efectivamente se aproveche todos los datos que recabamos de todos estos sensores. Por otro lado, bueno, hoy en día se ha trabajado, particularmente nosotros en la empresa Vital Advanced, trabajamos durante un buen rato sobre mecanismos de detección de la frecuencia cardíaca, en donde nosotros lo que hemos buscado es cómo poder monitorear el impulso eléctrico del corazón a una frecuencia de 1000 latidos de 1000 muestras por segundo, perdón, para que en ese muestreo se pueda detectar cualquier cambio, cualquier modificación sobre la línea basal y que podamos en un momento dado hacer un diagnóstico oportuno de todo esto. Este tipo de sensores, pues efectivamente los encontramos en las casas de la gente mayor, en las casas de atención a ancianos, en las casas de atención a personas con cierto nivel de discapacidad. Ahora, bueno, ¿qué pasa con la implementación? Bueno, lo que nos decía Walt Disney alguna vez era que pues no es suficiente el difundir la información de lo que se puede hacer con la tecnología, sino que lo que hay que procurar es que se haga algo, ¿no? Concretamente. Entonces, para esto, bueno, ¿cómo podemos saber que los sensores que estamos usando el día de hoy realmente nos van a llevar a esta imagen objetivo de tener un nuevo modelo de sistema de salud que permita llegar a esta meta del desarrollo sustentable de la salud universal? Bueno, lo primero que hay que hacer es cambiar el concepto de una medicina cuantitativa a una cualitativa, es decir, no es la cantidad de consultas que demos, el porcentaje de camas ocupadas, la cantidad de vacunas solamente, sino realmente es cómo es que estamos modificando los indicadores de salud. Efectivamente estamos bajando nuestros niveles de obesidad, de hipertensión, de diabetes, de síndrome metabólico, de enfermedades propias de la tercera edad como el Parkinson, el Alzheimer, etcétera. ¿Estamos pudiendo realmente hacer algo para modificar la condición de los pacientes? ¿Estamos siendo capaces de prevenir o predecir, de acuerdo a las tendencias poblacionales, lo que en un momento dado, por los hábitos nutricionales, de ejercicio, de contaminación, de acceso a áreas verdes, etcétera, nos están predisponiendo a padecer cierto tipo de enfermedades? Y por otro lado, bueno, todos estos indicadores deberán apuntar hacia poder mejorar los indicadores financieros del sistema de salud, que como sabemos, pues a nivel global es un problema cómo financiarlos. Concretamente nosotros en México tenemos un escenario catastrófico dentro de unos 10 años, en donde si no hay intervenciones drásticas en ese sentido, pues efectivamente las tendencias nos van a alcanzar y no va a haber sistema de salud que lo resista. Por otro lado, la Agencia de Investigación en Tecnología nos dice que para el 26, este proceso de automatización que se está observando a través del uso del IoT en el sector salud, deberá permitir que trabajos como, por ejemplo, la interpretación de imágenes se pueda ir automatizando de manera cada vez más ágil. Ya hoy en día es una teleradiología es una realidad, pero esto además se está mejorando con una herramienta de análisis de imágenes automatizados antes de que le lleguen al radiólogo, para que el radiólogo ya tenga como que un filtrado de cuáles son normales y cuáles no. Por otro lado, bueno, pues vemos que ya el uso de los wearables, de los monitores de cabecera, de
la parte de los rastreadores de actividad física, etcétera, pues ya soy hoy en día una realidad. Entonces, bueno, pues hay que integrar todo este tipo de información a nuestro acervo tecnológico y nuestro acervo de recursos para el sector salud. Bueno, ya casi para cerrar, ya para cerrar, me gustaría comentar básicamente cuáles son los elementos habilitadores para que este entorno sea una realidad. Hoy en día, bueno, pues como sabemos, nuestro sistema de salud está organizado a través de programas que tienen un presupuesto asignado. Entonces, son programas que responden a lo que en Estados Unidos se llama CPTs, o sea, procedimientos terapéuticos. No responden necesariamente a el impacto que estamos teniendo en estas curvas. Por tanto, bueno, necesitamos tener las políticas públicas necesarias como para que se genere esta iniciativa del uso generalizado de sensores y de cartillas electrónicas de salud, electrónicas personales de salud, para que esto, pues efectivamente pueda tener el éxito y el impacto que nosotros requerimos. Por otro lado, la tecnología debe ser accesible y fácil de usar, no solamente el dispositivo, no solamente el expediente electrónico, sino también el propio acceso a Internet, que en sí mismo pues es todo un reto por la parte de el lenguaje local, las costumbres locales, los requerimientos sociales de la localidad, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, como habilitador, dentro de los muchos que hay, de los más relevantes, por supuesto que la ciberseguridad, para generar un mercado sólido y resiliente. Esto quiere decir básicamente que si no hay ciberseguridad, por supuesto que todo esto que estamos platicando se vuelve una buena intención, porque los datos necesitan estar muy bien protegidos para que puedan ser de valor tanto para los hacedores de los prestadores del servicio como para las autoridades que son responsables de lo mismo. ¿Cuáles pueden ser las barreras? Bueno, tiene que ver con lo mismo, con lo anterior, es decir, para que tiene que haber confianza y aceptabilidad, es decir, ¿cómo hacer para que alguien, en lugar de pensar que tengo que ir a ver al médico para que me resuelva un problema de salud, empiece a pensar cómo reviso todos los días el resultado de mis sensores? ¿Cómo le hago caso a las guías de autocuidado que me están recomendando? ¿Qué es lo que puedo hacer para yo poner en mis propias metas personales para tener éxito en esto? Entonces, bueno, esta aceptabilidad tiene que ir poco a poco tomando su lugar y convertirse en una demanda del ciudadano para el éxito de todas estas iniciativas. Por otro lado, la privacidad y la seguridad son indispensables. Yo creo que ahí no tenemos mucho que agregar. El modelo de almacenamiento de datos requiere una gobernanza que tiene que ver con la misma privacidad y seguridad en el manejo de estos datos, como decían en la pregunta anterior, y por tanto, este modelo de tener un repositorio, digamos, un repositorio social, quisiera decir nacional de datos, debe de ser manejado con mucho cuidado, pero además debe de ser incentivado. Hoy en día en Europa hay una iniciativa, también en Estados Unidos, pero en Europa yo creo que está más estructurada, que se llama Gaia-X, que básicamente lo que está haciendo es en 6 verticales: financiera, turismo, manufactura, se me van otras 2, y salud. Están buscando de qué manera se genera un repositorio europeo de datos, de tal manera que esa información pueda ser explotada para proyectos de investigación, para proyectos de política pública, para proyectos de financiamiento del sistema de salud, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo que ya está avanzando, pero que requiere eso, una gobernanza, y que requiere algunos lineamientos que en Latinoamérica el BID ya ha aportado varios documentos al respecto. Y bueno, los modelos de interoperabilidad y estandarización, por supuesto que son indispensables, es decir, los datos que se obtienen de los sensores y no pertenecen a
a algún estándar como Confirma Health o a estándares de manejo de este minimum dataset, pues no nos van a permitir sacarles provecho. Y bueno, por último, ¿quién paga por todo esto, no? ¿Quién es el que financia para poder empezar? Bueno, pues efectivamente tenemos que plantear un modelo de negocio que parta, por supuesto, de un modelo de inversión al principio, con capital de inversionistas en tecnología, pero que finalmente, a través de los resultados que se pueda dar en el ambiente laboral, en el ambiente social, en el ambiente de aseguradoras, se va a ir encontrando los mecanismos para que esto sea autosuficiente. Hoy en día ya en Estados Unidos se están probando varios modelos de estos que les decía al principio de medicina por el valor, de acuerdo al valor, de acuerdo a los indicadores, y está siendo un éxito. Para terminar, entonces, como resumen, decirles, pues el interés de las cosas en el cuidado de la salud es algo que efectivamente hoy en día ya tiene un lugar, o sea, ya no es algo que estamos imaginándonos, ya está aquí. Ya el poder usar y manejar este tipo de dispositivos ya está al alcance de todos nosotros. Esto nos va a permitir supervisar nuestra salud y la seguridad del paciente, así como mejorar la forma de cómo los médicos brindan su atención. Por otro lado, bueno, pues en la medida en la que logremos que estos dispositivos cada vez estén mejor conectados, sean mejor usados y que estén orientados al cuidado de la salud, pues seguramente va a redundar en beneficio de todos nosotros. Pues muchas gracias a todos por su atención y abierto a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Amado. Realmente muy interesante todo. Y ya varias de las preguntas que tenía para realizarte ya fueron contestadas, ¿no? Porque, por ejemplo, tenía una pregunta sobre sistemas de alerta temprana. ¿Cuán lejos está de implementar esta tecnología? Y vos nos comentaste que en tu empresa estás trabajando o están trabajando en un sistema para muestreo de las señales del corazón, ¿no? De los latidos del corazón. Eso permitiría ir hacia una cuestión más preventiva, ¿no? Un sistema de alerta, si no me equivoco. Por supuesto. Este tipo de sistemas, Oscar, para contestar a los que nos están preguntando, mira, no solamente te permite prevenir antes de que se dé un evento digamos, de primeros síntomas, ¿no? Como cuando la persona ya alcanza a sentir como que tiene una punzada en la zona cardíaca. Antes de que esto se dé, estos sistemas de monitoreo permiten poder calcular la edad fisiológica del corazón, que junto con los parámetros de salud que ya traemos de la persona, es decir, sus hábitos nutricionales, de actividad física, etcétera, todo lo que hemos mencionado, una vez que esto se integra, entonces podemos hacer una proyección de vida. Usted tiene este tipo de cuidados. Entonces, claro, es preventiva, proyectiva y además como para pues decirle a la persona, bueno, pues cuántos años quieres vivir y con qué calidad de vida, y bueno, pues son tus pautas a seguir. Gracias, Amado. Ya estamos en tiempo, pero quiero agregar una pregunta más, si no es molestia, y aprovechando de que se han sumado varias personas del área legal, también sobre un tema al que te referiste por una pregunta de una persona que está siguiendo el evento por YouTube. No me voy a referir a los números de leyes porque no los recuerdo, pero en Argentina tuve la oportunidad de trabajar en algunas instituciones de salud desde el lado de informática y
digamos, el titular de los datos de los datos clínicos es el paciente. El titular de mis datos soy yo, y la institución sanitaria, tanto en Uruguay como en Argentina, son las responsables de la tenencia, son los custodios de esa información. Esto ahora con los modelos de cloud computing, ¿no? O sea, y con los grandes jugadores como AWS, Amazon o Microsoft, por nombrar algunos, esa tenencia se estaría tercerizando hacia la nube. Es todo un terreno nuevo para trabajar, para legislar. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, muy rápidamente, es una discusión que, como muchos hemos escuchado, incluso llega a niveles de la fricción que hay entre el gobierno chino y americano, ¿no? En donde hasta dónde estos dispositivos, ellos pelean por el TikTok, pero en realidad hay varios otros mecanismos físicos, hasta firewalls, por donde pasan los datos y pueden tener una salida no publicada de esos datos y en un momento dado alguien hacer uso de ellos. Entonces, efectivamente, la Carta de los Derechos Humanos, como decía, que los 193 países en la ONU firmaron, se comprometen a que efectivamente se debe de respetar esto de que los datos son del paciente, pero en la práctica no estamos terciarizando los datos, sino están almacenando en una plataforma que en un momento dado, si le delegamos a través de estos contratos de confidencialidad que firmamos, le delegamos la responsabilidad del uso de los mismos, bueno, pues entonces claudicamos en la posibilidad de hacer uso de ellos. Ahora, ¿cuál es el otro lado, Oscar, de todo esto? Por supuesto que hay que cuidar que no se haga mal uso de esos datos, pero por otro lado sí necesitamos tener un repositorio que nos permita hacer análisis poblacionales. Entonces, realmente está ahí como un trade-off, ¿verdad? De hasta dónde sí colaborar para que haya tendencias poblacionales, conceptos de salud poblacional, y por otro lado, bueno, pues que no se haga mal uso de una información que pudiera ser sensible, delicada y que pudiera atentar contra algún otro derecho de la persona. Muchas gracias, Amado. Muy interesante tu ponencia y el trabajo de tu compañía. Y bueno, espero tener la suerte de poder verte nuevamente por México dentro de poco y compartir un café contigo. Vamos a dar por finalizado tu espacio, te agradecemos y te esperamos el año que viene para un nuevo foro con más novedades de tu actividad y de tu empresa. Muchas gracias, mucho gusto a todos y mucho éxito en todas sus actividades. Gracias, Amado. Un gusto para nosotros.